La consulta prelegislativa convocada por el presidente de la Asamblea ha reiniciado el trámite para el proyecto de ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua suspendido desde el 2009. Hasta el 4 de marzo se inscribieron 1.600 organizaciones, las mismas que tienen hasta el 1 de abril para entregar las respuestas a dicha consulta, ya sea en la Asamblea Nacional o en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral. Es nuestra invitada, la asambleísta Diana Atamaín. Buenos días, asambleísta, bienvenida a Contacto Directo. Asambleísta, el legislativo les ha entregado a las comunidades inscritas un formulario de consulta para que se pronuncien concretamente sobre los artículos del proyecto de ley. Pero en Azuay, provincia cuenta con 145 organizaciones inscritas, están analizando preguntas presentadas por dirigentes sociales que se contradicen incluso con la Constitución. Entre estas, las siguientes: ¿está usted de acuerdo que la gestión del agua sea resuelta por las comunidades? O otra pregunta también que dice así: que los conflictos internos del manejo del agua sean solucionados en las comunidades y acatadas por el Estado. Cuando vamos a ver lo que dice la Constitución en el artículo 412, dispone lo siguiente: la autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. ¿Qué les hace pensar que se va a acoger el resultado de algo que no está consultando la Asamblea? Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, primero nosotros queremos manifestar al pueblo ecuatoriano que la consulta previa que se debe realizar ante el desarrollo o la formulación de un proyecto de ley debe enmarcarse en la Constitución y en los derechos en el derecho internacional que puede considerar tanto los tratados como los convenios o las declaraciones, en este caso que es el convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos y nacionalidades. La misma Constitución reconoce que todo lo ámbito y lo relacionado en los territorios y con los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas deben hacerse dentro del marco de sus propias costumbres, de sus propias formas de vida y con su propia legislación. En torno a eso nosotros planteamos que no todos los conflictos o los problemas que se puedan desarrollar en torno al agua sean solucionados por las comunidades, sino en aquellos territorios y los sistemas comunitarios que hasta el momento se encuentran manejados y administrados por las comunidades y pueblos y nacionalidades. No se trata de todo el sistema, sino específicamente de aquellos sistemas que actualmente se encuentran gestionados, promovidos y administrados por los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero volviendo a la consulta que le hacía, en Azuay están haciendo una especie de una consulta paralela. Están consultando cosas que no tienen que ver con el formulario que les entregó la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que estas reuniones y asambleas que se hacen en las comunidades, en las diferentes provincias, con los miembros de las juntas de regantes, con los beneficiarios del agua, es decir, con los ciudadanos y de los pueblos y nacionalidades, es precisamente para que esta contestación a estas preguntas, y después quiero hacer mención al formulario que nos entrega el Consejo Nacional Electoral, es precisamente porque estas propuestas que queremos hacer llegar a la Asamblea Nacional no se trata de una iniciativa de un dirigente político, de un dirigente de una comunidad, sino de la propuesta, de la participación, del debate, de las bases de nuestras comunidades que piensan acerca de la discusión que se tiene para aprobar un proyecto de ley. Yo creo que es lo más democrático, es lo participativo. Acá no viene Humberto Cholango o el presidente de una comunidad a decir, estas son nuestras propuestas. Lo que sí hacen es llevar adelante un diálogo para sacar en consenso lo que las comunidades piensan y estas presentarles. Y decía hace un momento, en referencia al formulario que presenta, la consulta previa no se trata de ser un plebiscito o entregar formularios para que sean llenados por los beneficiarios o por las comunidades. El mandato internacional o los convenios internacionales, los tratados internacionales, dicen que esta consulta tiene la finalidad de tener el consentimiento de los pueblos y nacionalidades. Ese es el fin que determina tanto el convenio 169 como la Declaración de las Naciones Unidas. Pero es una consulta sobre algo concreto. Por supuesto. Y ustedes se están haciendo consultas paralelas sobre otros temas que no se incluyen en ese formulario.
Precisamente porque ese formulario es un formulario tramposo, son preguntas tramposas que el gobierno está llevando adelante a través del Consejo Nacional Electoral, porque no se están debatiendo, no se están preguntando problemas de fondo, ni se quiere escuchar. La consulta para nosotros, el consentimiento significa llevar un proceso abierto, transparente, franco, frontal, de diálogo para llegar a consensos, porque precisamente lo que buscamos es llegar a acuerdos, no imponer y hacernos preguntas en las que nos vemos obligados a responder sí, pero no discutimos temas de fondo. Por ejemplo, los temas de fondo que deben ser debatidos, dialogados, discutidos en esta consulta son primero, de que se desprivatice lo que todo está privatizado. Estamos de acuerdo que la Constitución determina que se prohíbe la privatización del agua. Ahí tengo una contradicción más que quisiera compartir con usted. Dice que los dirigentes de las comunidades plantean que se elimine toda forma de privatización, como estamos hablando, y acaparamiento del agua, mientras el artículo 321 de la Constitución reconoce varias formas de propiedad, entre ellas la comunitaria. ¿Cómo es que plantean eliminar toda forma de privatización? Es precisamente porque este recurso tan valioso que es la vida misma de la humanidad está concentrada en pocas manos, mientras que la gestión del agua para riego y para consumo humano en las comunidades no es de un solo dueño, de un solo propietario, de un solo productor. Más bien lo que buscamos es la democratización de este recurso. Pero sería en manos de un grupo, de una comunidad, que podríamos llamarla, entre comillas, también privada. No, tenemos tres formas de organización: la pública, la privada y la comunitaria. La comunitaria es una forma de organización de las costumbres de los pueblos y nacionalidades. Y quiero decir esto, ¿por qué nosotros queremos que en la ley se contemple que se elimine toda forma de privatización? Porque los datos nos dicen que en el Ecuador el recurso agua sigue concentrado en pocas manos. Tanto es así que las unidades de producción agrícola con sistemas comunitarios son el 86% y son quienes producen la tierra, quienes trabajan y la cuidan las fuentes de agua. Tienen solo el 13% del caudal, mientras que el 1% de las unidades de propiedad privada tienen un caudal del 64%. Esto debe cambiar si buscamos democratizar y dar la posibilidad de que el campesino, los pueblos y nacionalidades gestionen los sistemas de agua y puedan tener acceso a este recurso para producir en beneficio de un país. ¿Y eso no se consulta en el formulario que ha emitido la Asamblea? No se consulta, son preguntas cerradas que se limitan a que se conteste de forma individual de las personas que van a acudir. Por eso es que nosotros planteamos esta consulta, y lo que nosotros calificamos que esta consulta es una burla para los pueblos y nacionalidades indígenas, porque no va a lo que realmente significa tener una consulta previa, libre y informada. Nosotros acudiremos, y si es que no se recogen estas propuestas que nosotros planteamos desde las bases, iremos a las instancias internacionales para demandar el pleno ejercicio de los derechos colectivos que se reconocen en la Constitución. Y ya tenemos antecedentes, el caso Sarayaku, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció de la actividad que se realizó en sus territorios. El gobierno de Rafael Correa lo que busca es distraer la atención de la comunidad internacional, porque incumple e irrespeta los derechos de los pueblos, y así no tener a futuro demandas de carácter internacional. A eso iba justamente. ¿Qué peso real tendrá en la Asamblea los resultados que obtengan de esta consulta prelegislativa? Yo quiero no ser pesimista, pero sí soy realista. Con una asamblea de más de 100 asambleístas oficialistas que no tienen la posibilidad de pensar por sí mismos, que han firmado un código de ética que les prohíbe desobedecer las órdenes de Carondelet, consideramos que si en estos 2 años no fueron tomados en cuenta estas propuestas, que no son de ahora, no son de este proceso nomás, sino de mucho tiempo atrás, tal vez no se recogerán, pero sin embargo estaremos haciendo uso de nuestro derecho a la resistencia, y parte de ello es acudir a las instancias internacionales para demandar al Estado ecuatoriano por el atropello de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales. Ahora, también para las comunidades hay temas pendientes que la Asamblea no ha tomado en cuenta y que afectan los derechos colectivos, y que piensan ustedes también adjuntarlos a esta consulta prelegislativa. ¿A qué se refieren? Mire, hemos reclamado que el gobierno de la Revolución Ciudadana, que habla tanto de una revolución para
tener un país más incluyente, más equitativo, de la redistribución de la riqueza, no ha hecho absolutamente nada referente a lo fundamental para cambiar la estructura económica del país, que es democratizar el uso del agua y de la tierra. Está un proyecto de iniciativa popular, de iniciativa ciudadana en la Asamblea Nacional que no está siendo considerado, y a eso el Ejecutivo no le quiere meter las manos porque le corresponde a él considerar un Fondo Nacional del Agua, considerar un Fondo Nacional de Tierras para darle al campesino para que produzca. En ese sentido, nosotros seguiremos exigiendo de que se vaya a una verdadera reforma agraria, a una verdadera revolución agraria para ir a ese camino del buen vivir. Mientras no se dé la democratización de los recursos naturales, de los recursos que produce y que le dan fuentes de trabajo al campesino, a los indígenas, definitivamente vemos que esto es un fracaso de revolución. Gracias, ha sido la asambleísta Diana Tamaín de su punto de vista. En breve, Pamela Troya, coordinadora